muchos suponen que dada la situación en la que está hoy Argentina, particularmente para las exportaciones de origen industrial, para las MOI, así se llaman, ¿no? Acá con el doctor Sica. Si no hay reintegros, no hay vida. Y yo sé que hubo una reunión hace poco, despacho de uno de los, digamos, asistentes técnicos de la jefatura de gabinete, donde un sector empresario fue a pedir reintegro y casi terminan a las manos, más o menos, porque obviamente lo peor que podés ir hoy al gobierno es decirle quiero un subsidio, quiero plata, pero sin reintegro no hay vida en las exportaciones industriales, si uno mira la historia argentina, Dante. Depende del sector. Depende del sector. Como viste el tipo, cuando miramos el tipo de cambio decimos está atrasado, adelantado, pero tampoco nadie vivió en el promedio. Digo, hay sectores que quizás el reintegro es una ayuda temporal mientras vos haces el puente a la mejora de la competitividad más estructural. Pero no en todo se da lo mismo. Es cierto que en algún caso parecería ridículo exportar impuestos. Totalmente, bueno. Totalmente. Pero si vos te fijás, nos debemos acordar, en el 99, 98, 99, cuando fue el gran momento de la apreciación, llegamos a tener reintegros por 12, 14%. Después ya se empezó a bajar cuando vino la devaluación y hoy la OMC empieza a mirarte preocupado cuando estás arriba del 10%, ¿no? Entonces, Argentina hoy tiene en los sectores alrededor del 6%. No creo que puede ir mucho más, a lo mejor en un caso muy especial. Pero te insisto, es una situación de paliativo en el corto plazo que te mejora el tipo de cambio efectivo mientras mejoras las otras. Ahora, eso mismo se puede reemplazar con otras cuestiones. 2 o 3 puntos que se pueda ganar en una negociación internacional para entrar en un mercado y que te puedan dar una cuota y que te lo bajen rápidamente. Es la dificultad, insisto, cuando las cuestiones de mejora de mediano plazo están viniendo, son paliativos que te permiten mejorar el tipo de cambio efectivo. Los economistas en general, Félix, especialmente digamos los más ortodoxos o los que tienen una mirada más ortodoxa, dicen que el problema de la Argentina es que la Argentina es un país muy cerrado. En ese sentido elogian mucho el hecho de que, bueno, si los exportadores argentinos tuvieran la facilidad que tienen los chilenos, que como son un país más abierto, todo el mundo les abre los brazos, se supone que porque Chile es mucho más abierto e importa más. Incluso con la discusión que hubo a propósito de la llegada de Trump, hubo muchos sectores en Argentina que dijeron, bueno, vieron que al finalmente ganó el proteccionismo también en Estados Unidos. Pero a mí me cuentan que el promedio de los aranceles en Estados Unidos es más o menos 3%, con Trump. ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema y si Argentina tiene chance de ir a un modelo más abierto en ese sentido o cómo lo ves? Para ir a lo de Trump hay que tener en cuenta que protege no solamente con aranceles hoy en día. Ningún país protege solo con aranceles. Protege cuando de una manera u otra, como dirían los brasileños, algún jeitinho hace que tu producto no entre. Y esa es la clave. Eso por un lado. Por otro lado, con todo respeto y cariño por el debate de los economistas, al que sigo con atención y demás, cada vez me pierdo más en ese debate sobre economía abierta, economía cerrada. Me parece que es un debate que lleva a abstracciones. Desde el punto de vista de una estrategia de inserción internacional de lo que los argentinos podemos y sabemos hacer. De eso se trata. Bienes o servicios con talento. Cuanto más talento, mejor. Lo que tenemos que tener en cuenta en cada país, según sea el tamaño del país, cómo operar con ese país. Por eso es muy importante lo que estaba diciendo Gustavo recién sobre Brasil. Y esto me recuerda algo que conversamos hace un rato con Gustavo, recordando a su vez cuando en la época de Dante se lanzó el Mercosur y conversábamos con varios de los que formábamos parte del equipo del Mercosur de qué hacer como estrategia argentina en Brasil. Y yo y otros señalábamos de que a Brasil no se le exporta. Punto. Lo que tenés que hacer es importar desde Brasil, lo cual te lleva a un enfoque completamente distinto de tu estrategia, que era lo que apuntaba Gustavo. Y pasa lo mismo y va a pasar lo mismo con China. Si tú quieres tener presencia con
bienes y servicios inteligentes. Estamos hablando de eso. O sea, si le querés vender a China, tenés que ir a China, tenés que instalarte algo en China. Instalarte algo, trabajar con los chinos, conocer el mercado, trabajar desde dentro del mercado. En el fondo, vos te comprás desde China o vos te comprás desde Brasil. Y armar es un alguna cambio cadena de valor que te permita... evidente. Este cambio lleva un cambio radical de estrategia y no tiene nada que ver con el debate un poco más esotérico, a veces más dogmático, más ideológico, que si es abierta o cerrada la economía. No se puede comparar en ese sentido, en general. O sea, esto de yo hago un producto y quiero que me lo compren los chinos, quiero que me lo compren los brasileños, eso no va más. Eso no Por va las dudas, es lo que hace mi empresa, es instalar la empresa allá. Pero claro, porque vos fíjate que si vos estás en Argentina y yo soy un importador brasilero, vos me vendés a mí, el cliente es mío, no es tuyo. Si vos te instalás en Brasil y vos te importás de vos o te exportás a vos mismo, el cliente que antes me compraba a mí, ahora te compra a vos. Pero sí, yo sé fabricar, que no es el caso, yo sé fabricar tela, puedo exportar tela, no sé hacer ropa, no sé armar una cadena de negocio. No, es tu producto. Eso lo que haga. vos vas a exportar es tu producto. Por eso. Pero te lo vas a exportar a vos mismo, donde en vez de encontrar a alguien que además por las características brasileras te lo tenga que encontrar en dólares, asumiendo el riesgo del tipo de cambio, con una aduana que a veces se complica, claramente de acuerdo con Félix. Vos tenés barreras arancelarias y no arancelarias. Bien, pero para convertirte en un importador en Brasil tenés que tener un socio brasileño. No necesitas más nada. Y una de las grandes o hacer una características... inversión en Brasil. Hay varias formas. O estar, perdón la interrupción, o estar en una cadena de valor que trabaje con Brasil, Colombia, Chile y otros países. Hoy en día el comercio internacional es fundamentalmente hecho dentro del marco de cadena de valor, particularmente en el sector, por ejemplo, indumentaria, para tomar uno de los ejemplos. Es decir, no es que alguien está solamente produciendo tela y vendiendo tela. Si no estás inserto en una cadena de valor, vas a tener problemas. No es que no lo puedas hacer, pero vas a tener problemas. Pero es muy oportuno eso, porque además te permite ver cuando hay cambios en el mercado. Si alguien te compra a vos en cualquier parte del mundo y el consumo en ese país cambió, hasta que vos te das cuenta, el que te importaba le compra a otro, que está más atento a ese cambio del mercado. Si vos estás en ese país, sea Brasil o cualquiera, vos tenés contacto con el cliente. ¿Cuánto influye el hecho de que, bueno, hoy Argentina normalizó sus relaciones financieras en el sentido de que, bueno, hoy hay libertad de flujo de entrada y salida de capitales, hay obviamente, supongo, más crédito, claramente, digamos, también para el sector externo. ¿Qué experiencia, digamos, en términos macro, cómo es esa realidad? Digamos, y qué experiencia particular han podido ver ustedes en determinados sectores gracias a esta situación. Mira, un dato importante con respecto a esa pregunta es que lo que le preguntaste antes a Félix. China dejó de ser el prestamista de última instancia. Vos al abrir, China es un jugador relevante, es un jugador importante, pero es uno más de los que de alguna manera te presta. Que se lleven los yuanes de vuelta, digamos. Exactamente, porque ahora vos tenés forma, o por lo menos que los dejen, pero que no te impongan, entre comillas, tantas condiciones, cuando antes eran los únicos que ponían. Ahora, de alguna manera, pudiste abrir. Segundo, le permite al sector privado también salir a buscar financiamiento, que el mercado de capitales argentino, tan chico, no excede. Nosotros, vos pensá que Argentina fue el único país que en los últimos 25 años de América Latina llevó a la mitad su mercado bancario, mientras que en el resto de los países más que lo duplicaron. Entonces, claramente, le permite a las empresas poder tener un financiamiento que permite apalancar inversiones, crecimiento más a mediano plazo, que hoy el mercado de capitales lo impide. Uno ve que el crédito, por supuesto, para consumo, para comprar eventualmente automóviles, motos, eso está, el hipotecario, eso está volando. Eso está volando a nivel... Ahora, ¿el crédito para el sector productivo que exporta, ese también aparece? Ese empieza a aparecer. Vos fíjate que un dato importante es... En términos locales, la mayor cantidad de depósitos en dólares, que parte vinieron por la captación del blanqueo y que se flexibilizó la norma de que no solo le podías prestar al que exportaba, sino a su proveedor, permitió ampliar un poco la base. Pero las empresas están consiguiendo financiamiento en el exterior que antes lo tenían casi vedado. Claro. Si vos mirás lo que es la importación de bienes de capital, agropecuario, construcción, hoy están liderando la importación de maquinaria y bienes de capital. Y eso en gran parte lo están haciendo con financiamiento externo que antes era muy difícil de conseguir. Ahora, de todas maneras, lo que yo señalaría que lo que tú has planteado es tremendamente importante.
pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Claro, claro. El error muchas veces es pensar de que porque se dio eso, ahora, como decían, Plata o se suele dulce, decir, claro, con motivo de las inversiones, ahora van a La ayudar lluvia, las inversiones. La lluvia de... El mundo ese no existe. No podemos seguir razonando en términos de un mundo que no existe. La pregunta central en una estrategia de exportación de un país como el nuestro es saber cómo lográs empresas que pueden ser muy pequeñas, que tengan una presencia sostenida en los mercados. Pero Brasil Presencia durante- sostenida significa pero, Félix, mínimo 3 años. Brasil durante años, sin rifar su situación macroeconómica, regala la plata para los exportadores. La experiencia del BNDES famoso está bien, ahora hemos visto algunos episodios, pero independientemente, insisto, sin caer en default ni caer en procesos que los ha tenido en el pasado, naturalmente Brasil, de violentas inflaciones, Brasil ha podido financiar multinacionales en el exterior, digamos. Pero trabaja con políticas de Estado. Cuando en la década del 70 se crea esta situación del BNDES, el 0.3% de todos los sueldos industriales son afectados a recursos para el BNDES. Quiere decir que no hay un costo elevado y por eso el BNDES, es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, puede prestar dinero a tasas subsidiadas. Hay que decir que en general, además, los empresarios brasileños lo han devuelto, esos créditos. La mayoría de las veces pasaron derecho o fueron los partidos políticos. Es un tema delicado hoy Claro, en Brasil. también es. Pero de cualquier manera, vos Mirá fíjate, que ahí hay una bomba dando vueltas que Hay cuando una bomba explote- que ya está cuando estallando. explote el BNDES... No, pero mientras tanto, está bien, pero mientras tanto las empresas se instalaron, ganaron mercados. No, no solo eso. Puedes andar a cantar. El BNDES permitió, con todos sus males, generar grandes jugadores nacionales de Brasil. Los complejos textileros, los complejos del acero, los complejos del sector alimenticio. Crearon una frigorífico, empresa que que ahora hoy se tienen una presencia a nivel internacional, quizás un poco más diluida, pero fue muy fuerte. Pero otra cuestión que tiene que ver con eso es una política, hablaban recién ustedes sobre los reintegros. Brasil, el reintegro es 0.3, 0.5, Sí, muy bajo. Pero ¿qué es lo que hizo en contraprestación? En vez de pedir una devolución de IVA, el reintegro y demás, le saca a todo el proyecto exportador los impuestos desde el primer insumo. Con lo cual, si yo quiero hacer una mesa y tengo que comprar un vidrio, tornillos y acero o el metal que fuere, yo cuando le compro el insumo ya aviso que voy a exportar y no pago ningún impuesto, nada. Con lo cual tengo un costo financiero mucho menor porque no financio el Estado. Y cuando consigo exportar tengo una ventaja en función de la carga tributaria que también me permite competir con quien sea, inclusive con Argentina. Y ahí es donde me preocupa un poco porque hablamos de inversiones. Si yo tengo una inversión en cualquier parte del mundo y tengo que venir a pensar si lo pongo en Argentina por Argentina o en Brasil por Brasil, orientada al mercado exterior, difícilmente vendría Argentina. ¿Y por qué? Brasil acaba de tener la reforma laboral, que permite claramente una mejora de la productividad. Tiene en pauta la reforma tributaria. No tiene una vinculación al tipo de cambio, no piensa en dólares. Tiene una carga elevadísima en el mercado doméstico, pero prácticamente cero para el mercado exterior. Y además te da beneficios cuando vos te instalás industrialmente, como reducción de impuestos y devolución de impuestos. Sí, yo Entonces, creo, lo hemos hablado también alguna vez, la experiencia, algo dijimos también al principio, la experiencia populista en Brasil fue un poco menos salvaje que en Argentina, desde mi punto de vista, ¿no? En términos de la percepción del derecho de propiedad, de una serie de cosas. Lula digamos, fue un presidente me parece. violinista, Claro, porque tomó el poder con la izquierda, pero lo ejecutaba con la derecha. Y es así, ¿no? Es verdad, respetaba los contratos. Nosotros teníamos mucho miedo cuando asumió Lula, y sin embargo fue un criterio populista respetando los contratos. Los bancos nunca ganaron tanta plata, con lo cual fue un populismo bastante selectivo. No se rifó el sistema previsional como se rifó acá, ¿no? No, En términos tampoco. de gasto público. Félix, ¿cómo es? Sí, perdón. No, que quería mencionar el caso de dos países que ponen de manifiesto de que a veces no es necesario tanta plata para facilitar la salida de empresas al mundo. Que es el caso de... Hay otros, pero el que más conozco son los casos de España y de Canadá. ¿Por qué? Porque una pequeña y mediana empresa en Canadá o en España tiene excelente información sobre todos los mercados. ¿Cómo consigue esa información? Por página web, a la cual tendrá acceso privilegiado por ser empresa del lugar. Esa información, si tú quieres entrar a los países del sudeste asiático, imagina que quieres entrar a donde hay mercados emergentes, quieres entrar a Camboya, a Vietnam, con productos argentinos
productos de nicho, hechos adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores. Tú necesitas una información espectacular. La información no es tan cara, es perfectamente compatible todo lo que subsidies en materia de información con las normas de la OMC o del GATT. Pero esa información hoy en día está escasa y dispersa. No es fácil conseguirla, en nuestro país digo. En cambio, en España, que es una de las razones por las cuales se explica el fenómeno de internacionalización de empresas en España, hay un dato interesante. Nosotros tenemos, en el mejor de los casos, 10.000 empresas que exportan, de las cuales algunas exportan muy esporádicamente. Si tomas el dato de empresas que exportan en forma sostenida, mínimo, presencia 3 años en mercados o en cadenas de valor, reducís a 1.500 si es que llega. De las 10.000. De las 10.000. España, no estamos hablando de China, no estamos hablando de Estados Unidos. Ni Alemania. Estamos hablando de una España que hace 20, 30 años estaba en otra situación. España tiene hoy en día 150.000 empresas que exportan, de las cuales 30.000 exportan en forma sostenida. Buena parte de esa exportación son los acuerdos de integración, la Unión Europea, es la información y es el desarrollo espectacular de tecnologías organizativas para proyectarte al mundo. De ahí que España, por ejemplo, pone mucho el acento en internacionalización de nicho. No es cualquier producto, sino aquel producto en el cual tienes una ventaja competitiva que ya la has desarrollado. ¿Cómo lo apoyás? Y ahí viene la información y la importancia de la información, por ejemplo, sobre el mercado brasilero. ¿Cómo está, digamos, organizada la burocracia en términos del comercio exterior? Muchas veces escuchamos analistas políticos, económicos, observadores, que plantean que, por ejemplo, en materia económica, el presidente Macri eligió abrir demasiado el juego, que hay como muchos ministros, no hay uno, hemos escuchado mucho de eso. ¿Qué pasa en el sector del comercio exterior, desde tu punto de vista, Dante, y por supuesto también quiero la opinión de Félix? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Estamos bien organizados? Sin caer en cuestiones políticas. Sin caer en cuestiones políticas, es decir, en términos, hemos avanzado, nos hemos complicado en términos de, insisto, cómo está funcionando Cancillería, Ministerio de Industria. ¡Qué lío! Bueno, acá después pueden aportar todo. A ver, y en todo caso, ¿qué es lo que se podría resolver? Si querés desde los 90, con lo que fue en su momento la división lo hizo Cavallo, ¿no? Separó las funciones de comercio exterior entre economía y Cancillería, se creó la Fundación Exportar, de alguna manera se empezó a replicar un modelo donde Cancillería tenía un poco más de injerencia en los temas que tenían que ver con promoción comercial, ¿no? Toda la estrategia tradicional de ferias, misiones, salidas, y donde era apoyado también por las áreas más productivas que de alguna manera organizaban hacia dónde ir, qué sectores, qué productos, y se entrelazaba con el trabajo que hacía Cancillería. Una Cancillería que no estaba acostumbrada a hacer esa función porque era más una Cancillería, si querés, de temas más diplomáticos, más protocolares, y que tenía que ayornarse, pero que tiene una boca, si querés, muy capilar en todos los países que está con los agregados comerciales, o sea, maneja la realidad de esos países en los cuales está. Te diría que en la administración anterior hubo una deformación por omisión, porque al no tener una salida exportadora, no era que se incentivaba, de alguna manera esas habilidades que se habían ganado se fueron perdiendo, y si bien quedaba esa división, burocráticamente funcionaba mal porque no tenía salida. Y creo que este gobierno todavía no ha logrado resolver cómo quiere que sea este nuevo diseño en materia de promoción. Vos te acordás que el gobierno tomó lo que era Fundación Exportar y la transformó en la Agencia de Inversiones y Promoción del Comercio Exterior, y quizás en este primer año y medio estuvo muy centrado en todos los temas más de promoción de inversiones que promoción de exportaciones, ¿no? Claro. Y hubo ahí, si querés, un ruido entre Cancillería y producción de quién se quedaba con ciertas, de alguna manera, competencias en materia de promoción. Creo que esto de alguna manera, esa zona gris se terminó de zanjar hace 15 días que sacaron un decreto donde vuelven a ponen en cabeza al Ministerio de Producción y en la agencia en especial los temas de promoción, así que deberíamos esperar en los próximos meses que de alguna manera se defina un programa en términos de esto que estaba planteando un poco también Félix antes, ¿no? Con esta mirada de qué es lo que hay que hacer. ¿Siguen sirviendo las misiones como el elemento principal
en materia de Sí, captación. pareció que en la primera etapa el presidente privilegió mucho, obviamente, el retorno político de la Argentina al mundo. Exacto. Por razones obvias. Ahora viene salir a vender. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo está la burocracia bien entendida, Félix? Si yo tuviera que hacer alguna sugerencia, a veces me piden opinión y doy la sugerencia. Habiendo estado en las dos puntas, he estado en Cancillería y he estado en Comercio Exterior, mi sugerencia sería, número 1, no sigamos cambiando. No sea cuestión que cada vez que cambia, no un gobierno, sino un ministro, volvemos a discutir quién lo tiene que hacer. En segundo lugar, tengamos criterios objetivos, que sean sustentables. Y por un lado necesitamos manejar el frente externo. Y el frente externo es la especialización de Cancillería. Si no lo hace bien es otro tema. Entonces hay que corregir para que lo haga bien. Pero el frente externo es Cancillería. El frente externo no es solamente presencia, es inteligencia, es capacidad de negociar. Pero al mismo tiempo, ¿qué negocias? ¿Para qué negocias? Eso no lo dice, no lo tiene que decir Cancillería. Ese es el frente interno. Y eso es lo que hoy en día es el Ministerio de Producción. Con todas las provincias, por eso, ojo, acá se ha dicho y es correcto, son las provincias las que producen. Entonces, de alguna manera volvemos al tema de tecnología organizativa. Es cómo se articula el manejo del frente externo, por un lado, mi consejo es Cancillería. Cómo se maneja el frente de qué produzco, cómo me encadeno y me inserto en el mundo. Esos son los ministerios que trabajan, en el caso actual, no solamente el Ministerio de Producción, Ministerio de Agroindustria. Ojo que cada vez más los servicios tienen importancia en el comercio exterior argentino. Así que el tema es bastante más complejo. Normalmente lo que hacen los países, y a veces se ha hecho aquí, creo que a veces, no me acuerdo, sí, es alguna especie de mecanismo de concertación, ¿no? ACAMEX y sí, claro. Cosa que en todos los países hay algún tipo de mecanismo de concertación que normalmente dependen de, o por ejemplo, de la presidencia y demás. Yo tengo la impresión de que ese sería mi consejo. División, claro quién se ocupa del frente externo, claro quién se ocupa del frente de la producción, pero al mismo tiempo un mecanismo de concertación en la cual tiene que haber una participación muy activa del sector empresario. Pero para que haya una participación muy activa del sector empresario, cada vez más el sector público, y vuelvo a lo que fue mi experiencia en distintos momentos, tiene que tener la posibilidad de decir al sector empresario, muy bien, ¿y vos cómo lo harías? ¿Qué me sugerís? Ponete en mi lugar y ¿qué me sugerís? Esto lo aprendí de los brasileros. Cuando fue elegida Dilma por segunda vez, hubo gran debate en distintas organizaciones empresarias con los candidatos a presidente. Y eso me permitió encontrar en las páginas web de la Confederación Nacional de Industria, de la Confederación Nacional de Agricultura y de la Federación de Industria del Estado de Sao Paulo, documentos muy elaborados, muy documentados sobre la estrategia Brasil en el sector industrial, en el sector agrícola, en el sector industrial también, la Fiespi. En esos días trataba de encontrar un documento similar en nuestro país y hasta el momento no lo encontré. Si alguno lo conoce y me lo puede recomendar, le agradecería. ¿Y la calle qué dice, Gustavo? ¿Cómo está la burocracia? A vos te tengo que preguntar qué dice la calle. ¿Cómo está? Bueno, pero vos ahí sos más especialista que yo. ¿Qué dicen, digamos, de la burocracia estatal en términos de comercio exterior en general? ¿Qué es lo que se percibe? Yo creo que el problema de la burocracia es un problema que se agrega a otros tantos problemas. Me parece que lo que hay que tener es un foco a dónde queremos ir. Y para él, por ejemplo, si no entrenamos a las empresas pymes y le enseñamos a exportar, difícilmente por una capacidad escasa de recursos o porque tienen que preocuparse por el día a día le van a poder dedicar tiempo y no tienen cómo contratar un especialista para que los guíe. Me parece que hay que focar mucho en la capacitación, de nuevo, conocimiento, habilidad, adaptabilidad y actitud. Si vos juntás eso, empujado por el sector privado y apoyado por el sector público, no tiene cómo ir mal. El tema es cuando estamos viendo si es producción, si es Cancillería. Sería más o menos como que alguien averigua en el exterior y dice, mira, están comprando, no sé, determinado producto. Ahí le pregunta a la producción, ¿nosotros estamos produciendo eso? No. Entonces no sirve, no importa, lo llevará otro.
Diferente dice, bueno, estamos produciendo vasos. Y que alguien, Cancillería o producción, lo que sea, diga, bueno, encontrame un mercado para este vaso. Porque si yo consigo encontrar un comprador para lo que hago, en la primera instancia, empiezo a practicar cómo es exportar. Y después busco que el mercado está demandando un vaso que no es el que yo estoy fabricando, sino que tenga que tener algunas alteraciones. Y me adapto a la demanda. Si yo consigo adaptarme más rápido que el competidor que tengo, voy a vender más. Pero eso no es el alma del emprendedor, que es el que va, busca, mira, tiene que esperar que el Estado lo haga. No. Pero el Estado tiene que apoyar. Si vos tenés un montón de agregados comerciales que son muy buenos, que estudiaron para eso, y que lo único que hacen, y no quiere decir que lo hagan ahora, pero si no los aprovechamos, lo único que hace es un paper para mandar a la Cancillería, que alguien lo lea o lo meta en un cajón, y eso no le llega al empresario que fabrica, ¿para qué lo está haciendo? Dante, ¿hay tal cosa como una avalancha de importaciones? Más allá, digamos, por supuesto, del momento electoral, todo el mundo exagera, el gobierno para bien, la oposición para mal, pero en términos objetivos, ¿hay tal cosa como una avalancha de importaciones? ¿Hay peligro de que haya? ¿Qué sectores eventualmente están más sensibles en ese sentido? No, digo, por lo general el empresario argentino se acuerda y asocia la palabra avalancha a finales del 99, principios del 2000, donde tenías consumo en caída, una entrada muy fuerte de productos importados, en especial de Brasil, que reemplazaba la producción local. Si vos mirás ese escenario, hoy no tenés ese escenario en términos globales. La Argentina tiene un promedio de importación sobre el PBI del 15 y del 16% cuando está traccionando. Con el cepo nos fuimos a 9-10, o sea que estamos muy por debajo del nivel requerido. Entonces, lo que estamos teniendo ahora es una recuperación de la SIMPO y más cuando empieza a crecer la industria. La industria es muy demandante de importaciones. ¿Cuál es el sector que más preocupa a los empresarios? Los bienes de consumo final. La chuchería. Textil, confecciones, etc. De eso empieza a entrar, está entrando, si querés, muchos productos finales. Puede ser que en algún sector, en algún producto, tengas un producto importado que le está sacando parte a un productor local. No es un tema masivo y no es un tema global. Lo que estás teniendo es una economía que se recupera, con un ingreso real que se recupera más lento, con presupuesto para la gente que antes no contaba lo que eran servicios básicos, en especial en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y esa recuperación de consumo más lento con una mayor competencia interna quizás genera ese fantasma, pero es más, te diría, hoy Argentina tiene el nivel de protección en términos de normas de la OMC más alta de su historia. ¿Vos te acordás, Félix, en el año 99-2000 pusieron, que vos la pusiste, la licencia no automática para calzado? Se armó un despelote tal que Menem, que venía de Washington, bajó el avión en Brasilia y le pidió disculpa a Cardoso y volvió y la levantó. Y me quisieron echar. Bueno, aparte, digo eso, ¿no? Aparte de eso, pero digo, en el 2003, Labaña hizo una conferencia de prensa para anunciar las licencias no automáticas a los televisores en ese momento de Manaus. Hoy pones una licencia automática como si fuera el del dentista. Che, mirá, necesito una licencia. Hay 1.600. Entonces, no hay una avalancha. Es claro que hay sectores que de alguna manera tienen mucha más competencia, pero no tenés un desplazamiento global de la economía. Ahora, que va a seguir seguramente creciendo, seguramente, y hoy hay una importación a muchos sectores que le molesta mucho más, que no es la importación de acá. El año pasado los argentinos gastaron 1.100 millones de dólares en Chile. 1 millón de argentinos fue. 600 millones fue en bienes. Y la mayoría de los que dejas de comprar acá. Señores, estamos casi sobrepasados, 9:15 de la noche, así que les vamos a pedir a cada uno de los panelistas un cierre, unos 2 minutos finales, un poco con la consigna de cómo podemos hacer en la Argentina para exportar más, para generar más valor, obviamente para que eso derrame en mejores salarios, en más inversiones. ¿Cuál es la agenda pendiente y cuál es la visión de cada uno de los que han participado de este maravilloso panel? Empezando por el señor Félix Peña. Yo recomendaría 2 cosas. Nos recomendaría 2 cosas. Por un lado, repetir esto lo más posible en todas las ocasiones posibles. Es decir, nos debemos un estado casi de debate permanente sobre cómo nos insertamos en el mundo y en qué mundo nos estamos insertando. No es un tema banal, es un tema de fondo para elaborar estrategias que sean exitosas.
Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que de alguna manera tomar conciencia que si no tenemos claro lo que dije antes, qué queremos y qué podemos, va a haber gente dentro o fuera del país que nos van a decir, sos boleta, hermano. Es decir, si no sabes qué quieres y qué puedes en el mundo que se viene encima, anda a cantar la Gardel. Pero el problema no es de alguien que te quiere dominar y demás. Si no tenemos estas dos cosas bien grabadas, creo que no vamos a tener éxito en sacar provecho de lo que está pasando en el mundo. ¿Quién tiene que decidir qué hacemos y qué podemos? Todos. ¿Quién toma esa decisión? Todos. ¿Qué significa todos? Significa que no es un tema solamente de un gobierno, de un ministerio, de un ministro, de un presidente, o de una cámara, o de un empresario, o de una empresa, o de una universidad. Yo creo que es el sistema como tal que tienen que organizarse para competir. Y el sistema está integrado en productos de calidad, condiciones macroeconómicas que te permitan ganar, porque si no, no vas a hacerlo, e inteligencia competitiva. Es decir, saber qué quieren los otros y cómo adapto lo mío a lo que los otros quieren. Pero ojo, eso último es un esfuerzo enorme que tenés que utilizar toda la energía que no estás utilizando. Estamos utilizando los miles de chicos y chicas que patean el mundo como mochileros o que trabajan o que estudian en otros países para que nos digan, nos respondan a esta pregunta tan elemental. ¿Y qué comen? ¿Cómo se divierten? ¿Qué quieren? ¿Qué comprarían? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Para ello lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo, yo no lo he podido observar demasiado marcadamente. Estimado Bueno, Gabo. yo creo que 3 conclusiones muy rápidas. En la 15ª oportunidad de la Semana Comex, espero que hablemos de otra cosa que no tenga que ver con lo que hablamos hoy y que hace 18 años venimos hablando y no conseguimos avanzar. En La segunda cuestión, todo caso, que nos hagan una rampa para subir la silla de ruedas. sí. No vamos a ver quién somos. Vamos a estar con Dante Sica, con Félix Peña y vos, y voy a decir, yo te conozco y no me acuerdo de dónde. Bueno, la otra cuestión es que hay que apurar mucho conocimiento. Conocimiento, preparación, conocimiento, saber qué podemos hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y me gustaría concluir con una leyenda que le cuento a mis alumnos en la universidad, en San Pablo, que dice que hay que hacer como cuando una vez en una olimpiada que se hizo en la selva, se generó una actividad donde los sapitos los colocaban en un recipiente y debían encontrar el sapito que consiguiera saltar el recipiente. El recipiente era bastante alto, era de vidrio, patinaba, y cuando los sapitos empezaron a saltar se dieron cuenta que era muy alto. Y todos los animales que estaban afuera mirándolos a los sapitos le empezaron a gritar, no tiene sentido que sigan, pará, no vas a conseguir salir, pará, desistí y demás. Y todos los sapitos de a poco fueron parando y uno saltaba y saltaba y saltaba y no paraba de saltar y no paraba de saltar. Y cuando los otros sapitos empezaron a parar, este se apoyó en los sapitos que habían desistido y saltó y consiguió salir. Claro, fueron todos los animales y dijo, mirá, ¿cómo es que todos nosotros te decíamos que pares y vos seguías saltando y saltando y saltando y conseguiste salir? Y ahí el sapito le dijo, yo soy sordo. Si yo veía que todos gritaban y yo pensé que me decían, dale sapito, seguí, no pares, vos podés. Claro, él veía gente que le hacía así y decía, hay que seguir. Y si ahí algunos sapitos pararon y yo aproveché que ellos me dieron sustentación y conseguí salir. Moraleja, de afuera de cualquier proyecto exportador decir que no se puede es lo más fácil que hay. Y no hay que escucharlo, hay que hacer como el sapito sordo. Y segundo, la desistencia de los que no tienen actitud para continuar nos debe servir de base de sustentación para nosotros conseguir lo que los otros no consiguieron. Muy bueno. Dante. Muy bueno. Bueno, después de estas conclusiones yo comparto todo. Digo, me parece que hay que pensar que tenemos un desafío muy fuerte en los próximos 10 años, ¿no? De aprovechar este cambio de rumbo económico, esta idea de que vamos a una economía no solo local por los cambios de política económica, sino los cambios que se están dando a nivel internacional en materia de tecnología, de procesos de producción, de cambio de los consumidores, que me parece que tenemos que tener la suficiente entereza y esfuerzo en términos de inversión como para poder aprovecharlo. Creo que Argentina tiene un entramado industrial que pocos países en el mundo lo tienen, que ha generado una base de conocimiento importante
en términos de desarrollos de cadenas de proveedores locales. Tenemos grandes recursos naturales que todavía tenemos mucho para aprovechar y tenemos una gran aptitud en términos de lo que es la mezcla del sector empresarial que de alguna manera está para hacerlo, ¿no? Pero creo que el hecho de poder aprovechar y dejar de mirar, la macro se va a estabilizar, dejar de mirar y dejar de pensar solo en el tipo de cambio, pensar en las cuestiones que hacen a la competitividad, pidiéndole y trabajando con las cámaras para generar con el gobierno mejoras en términos sistémicos, pero trabajando mucho a nivel de la eficiencia de planta, creo que eso va a ser el tema más importante para aprovechar en el futuro. Bueno, la verdad que ha sido un gusto, por lo menos para mí. El tiempo se me pasó bastante rápido y eso, según me enseñaron, quiere decir que la cosa más o menos estuvo entretenida. Yo la verdad que me genera mucho entusiasmo haber escuchado estas ideas de que todavía hay cosas que los argentinos, bueno, tenemos que hacer todos juntos. Lo escuchábamos al gobernador, al intendente de fuerzas políticas distintas, lo que recién planteaba Félix Peña en el sentido de, bueno, esto es los empresarios, los funcionarios, los trabajadores. Estamos en horas donde estamos todos muy impactados por el drama de Venezuela. El tema es obviamente el gran tema del momento de los noticieros, de los programas de televisión. Ayer hablábamos en el programa de Jorge Lanata y yo planteaba que, bueno, en alguna medida, y siempre que salgo de Buenos Aires me emociona mucho, en alguna medida la Argentina empezó a no ser Venezuela cuando la Argentina productiva, ¿no? Cuando los productores agropecuarios, cuando el interior se levantó contra ese intento de abuso de Estado tan importante que fue la famosa 125, también cuando quienes hoy disputan en la elección se juntaron en el 2013 y, digamos, derrotaron al chavismo criollo, en ese acuerdo que hubo en la provincia de Buenos Aires entre Massa y Macri, que hoy parece rarísimo, y por supuesto en el 2015, ¿no? Entonces yo creo que para cerrar la idea de que, bueno, cuando pase este momento electoral seamos inteligentes, que finalmente las fuerzas democráticas de la Argentina sigamos todos juntos, porque de alguna manera, bueno, las fuerzas antidemocráticas son minoría, pero a veces están unidos y organizados. Y entonces no tenemos que perder de vista, más allá de la sana competencia que viene en materia electoral, van a pasar las elecciones y hay que volver a sentarse en una mesa, porque hay mucho, obviamente, para hacer juntos en la Argentina. Así que les agradezco mucho, se merecen un gran aplauso y muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Finaliza de esta manera